Bien, vamos a iniciar con antropología y turismo. Primero y principal, si bien es cierto, vamos a abordar en una primera instancia qué es la antropología, qué estudia la antropología, este, y las teorías, algunas teorías y sobre todo algunos conceptos claves que hemos seleccionado, no porque sean importantes solamente para la antropología. De hecho, uno de ellos que vamos a utilizar es quizá uno de los más importantes, que es el concepto de cultura. A lo largo de la cursada lo vamos a ir este, analizando, pero no solo desde la óptica antropológica, ¿no? Lo vamos a analizar desde el vínculo entre antropología y turismo. A nosotros nos interesa fundamentalmente desde esta cátedra que ustedes utilicen la antropología, que la antropología se transforme en una herramienta, ¿sí? No que sean antropólogos, porque, digamos, eso, ustedes estudian turismo, han venido a la Universidad Nacional de Jujuy en búsqueda de una profesión específica, en este caso el turismo, y entonces para nosotros lo importante es eso, ¿no? Que la antropología se transforme en una herramienta para ustedes dentro de su campo de acción, que es el turismo. En ese sentido, este, hemos pensado, digamos, en una antropología que como ciencia no solamente analiza, digamos, el pasado, problemas del presente, sino cómo se vincula específicamente con el turismo, ¿sí? Así que espero que la materia vaya teniendo un espacio, digamos, fundamentalmente dentro de su pensamiento, dentro de la profesión que hace el turismo, ¿no? Bien, dicho eso, vamos a comenzar. La primera unidad vamos a hacer una presentación, un esbozo de qué es la antropología, qué estudia la antropología. Primeramente tenemos que tener en claro que la antropología es una ciencia, ¿no? Que pertenece al corpus de las ciencias sociales, pero dadas ciertas características particulares que posee la antropología, se ha transformado, digamos, en una ciencia que no solo, bueno, estudia el pasado, el presente y en algún momento estudiaba solamente las sociedades primitivas, sino que también estudia la complejidad del mundo contemporáneo, ¿sí? Entonces, para dar una pequeña definición, o para entender qué es la antropología a través de alguna definición, podemos decir que la antropología es una ciencia que estudia a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de estudio, hablamos de de un espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo, digamos, la antropología es una ciencia abarcativa, por lo tanto es una ciencia ambiciosa, que no solamente se restringe a los estudios del presente y de los problemas contemporáneos, sino que también puede estudiar, digamos, la historia, que es una disciplina a la cual, un campo disciplinar el cual la antropología ha desarrollado una rama dentro de la historia. Tiene, dentro de la antropología social también ha desarrollado el estudio de los vestigios del pasado, ¿no es cierto? La arqueología de estos pueblos que no dejaron escritura y de los cuales encontramos en el registro arqueológico artefactos, arquitecturas, textiles, etcétera, etcétera, y a través de los cuales se van infiriendo cuál ha sido su forma de vida, su organización social, su dieta, etcétera, etcétera. Y también la antropología estudia, por un lado, la evolución del hombre, cómo el hombre ha llegado a ser el Homo sapiens sapiens, que es hoy, en la actualidad, a través de la genética, a través de códigos genéticos, a través del ADN, y también ha desarrollado toda una antropología, digamos, una de las ramas antropológicas más importantes, que es la antropología biológica, que no solo, digamos, hace hincapié en,
en la evolución humana, sino en los problemas biológicos, genéticos, en los problemas alimentarios en la actualidad. O sea, que es muy variado y muy variada las diferencias y los diferentes temas, problemas de investigación que aborda la antropología. Este, Dentro de la rama social hay una serie de subdivisiones, las cuales han sido, digamos, cada vez más ampliadas, ¿no? Hay un ejercicio de cruzar fronteras transdisciplinares muy importante para la antropología, porque también ha ido utilizando no solo los métodos y teorías propias, sino utilizando métodos y teorías de otras ciencias, ¿no? Como, bueno, como otras ciencias también hacen lo mismo, toman prestado conocimiento de diferentes ciencias como para ir abordando, entendiendo y explicando mejor la realidad, ¿no es cierto? O sea que la antropología, si tuviéramos que definirla, es una ciencia que estudia al hombre en todo tiempo y espacio, es una ciencia holística, porque es abarcativa, porque es amplia, porque tiene este, múltiples intereses dentro del campo disciplinar, este, entonces, o de los campos disciplinares en los que interviene, entonces la antropología es una ciencia bastante abarcativa, por eso la ciencia del hombre. Si pensamos en la ciencia del hombre, o de la humanidad, perdón, no del hombre, un viejo un viejo vicio, antes decíamos es la ciencia del hombre, el hombre era el género que abarcaba la humanidad y hoy en día ya no. Entonces la ciencia que aborda la humanidad en las prácticas, en las representaciones, en el ejercicio simbólico que tiene la reproducción de la vida social. Entonces la antropología es bastante compleja como ciencia, en cualquiera de sus ramas. ¿Sí? La rama que compone la antropología. Bueno, esto es un poco lo que ya le venía mencionando. La antropología social, por ejemplo, tiene subdivisiones que van desde la antropología médica, la antropología jurídica, este, la antropología de la alimentación. Han surgido nuevas ramas. Yo acá en el PowerPoint solo les menciono algunas. Esta es una división clásica de la antropología. La antropología física es el otro campo digamos, que compone a la antropología general y cuyo mayor exponente es la antropología biológica, la antropología social, porque abarca muchísimos temas más, porque abarca muchos intereses más, se compone, digamos, de una serie de subdivisiones, que en este momento, hoy también hay antropología de los derechos humanos, antropología del medio ambiente, en las cuales se van vinculando e interrelacionando algunas con otras. Una variante del siglo XXI importante es el vínculo entre antropología y turismo. Si bien es cierto, la antropología no hace específicamente el trabajo, ni le interesa, digamos, hacer el trabajo de los licenciados en turismo, sí sí ahonda en los problemas que genera el turismo como práctica, como actividad, ¿no? Aborda estos múltiples este, problemas y cómo incide, digamos, dentro de la cultura, que es este concepto importante que yo les digo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia, porque de él se van a ir desprendiendo además una serie este, también de categorías y que circulan en nuestra vida cotidiana y que se hacen práctica, como puede ser el patrimonio, ¿no? Y la patrimonialización de los recursos históricos, la patrimonialización de los recursos arqueológicos, bueno, y todas esas subdivisiones que van surgiendo entre lo tangible, lo intangible, el conocimiento, lo cual, digamos, complejiza aún más cualquier tipo de práctica en la realidad. Por eso la antropología se tiene que transformar de alguna manera en, este, en una herramienta para que ustedes puedan, digamos, desarrollar el estudio
y la práctica del turismo. Muchas veces se piensa, digamos, que el turismo reviste, digamos, ciertos conocimientos que son muy prácticos, eh, y estos conocimientos prácticos realmente no necesitan por ahí de un bagaje teórico, de de alguna metodología, o si se aplica alguna metodología, digamos, son metodologías muy específicas, pero que en definitiva no se, digamos, no son necesarias si el ejercicio del turismo o del futuro profesional del turismo solamente se desenvuelve en esos marcos de practicidad, ¿no? Que puede ser desde guía, que puede ser administrador de un hotel, que puede ser personal o puede ser secretario de turismo, digamos. Y yo creo que los desafíos que representa la actividad turística en el mundo contemporáneo tiene que ir más allá, ¿no es cierto? En la búsqueda no solamente de estrategias a la hora de resolver problemas en diferentes contextos, de generar alternativas cuando pensamos en el turismo sustentable, sino que también tiene que tener, digamos, este componente intelectual, ¿no? Y de pensamiento, primero de un pensamiento crítico, que es lo que nos aporta por ahí la antropología o ciencia, y de un pensamiento reflexivo, ¿no? Que nos ayuda a entender las prácticas, o sea, que nos ayuda a ordenar las prácticas en un espacio-tiempo, a la vez que encontramos soluciones a los problemas a los que nos debemos enfrentar. Por eso les digo, yo siempre en la primera clase, cuando ustedes vienen a la universidad, es porque están buscando un conocimiento más complejo, ¿no es cierto? Un conocimiento que trascienda, digamos, estas prácticas que ya están insertas en el mundo laboral del turista y a la misma vez que marque diferencias dentro de este proceso de aprendizaje, porque, digamos, hay muchos emprendedores turísticos, hay muchos guías de turismo, hay muchos técnicos en turismo, o sea, ya existe un mundo profesional y no profesional que está trabajando y moviendo el turismo. Cuando uno viene a la universidad debe ir un poco más lejos y encontrar, digamos, este, un pensamiento más complejo que nos ayude a marcar la diferencia y a establecer ciertos correlatos entre los territorios, entre las prácticas y fundamentalmente, digamos, entre la generación de políticas que nosotros vamos a desarrollar como futuros profesionales del turismo. Para mí es muy importante que ustedes piensen, digamos, o se visualicen de alguna manera en el futuro, no solamente en el emprendimiento turístico, en el guiado y en todas estas prácticas que hacen a la formación, sino que también piensen en el diseño de políticas para el turismo, porque una de las características principales del turismo en San Salvador de Jujuy es que no hay una política fuerte, seria y propia para generar mejor calidad o sustentabilidad dentro del turismo. Entonces la antropología nos va a permitir mirar, digamos, toda esta gran complejidad a la que nos vamos a enfrentar como profesionales, y vamos a aprender también, digamos, a analizar y a mirar, digamos, la realidad desde otra perspectiva. Esto es importante porque muchas de las herramientas, tanto teóricas como metodológicas, que nosotros vamos a ir desprendiendo de la antropología para que ustedes vayan desarrollando una visión propia del turismo, están, digamos, por un lado vinculadas a los métodos cualitativos en general, pero también a la etnografía, que es la práctica de hacer antropología, ¿no es cierto?, de la metodología por excelencia del antropólogo, para que ustedes puedan observar la realidad, analizar la realidad
y mejorar, a partir de ese proceso, mejorar la práctica del turismo, ¿sí? Entonces, esto también nos permite pensar y descentrarnos de, de muchos prejuicios, de muchas prácticas culturales que las tenemos arraigadas y de muchas prácticas que tenemos naturalizadas dentro de nuestros contextos, que son prácticas opresivas, ¿no? La falta de política eh, es una práctica opresiva, ¿no es cierto? Y eso vamos a ir viendo cuando la toma de decisión, digamos, que uno sea parte de un contexto determinado en una profesión determinada, pero no tenga toma de decisión, también es una práctica opresiva, ¿no es cierto? Cuando se habla de sustentabilidad o de desarrollo en nuestro territorio, que es una de las monedas corrientes que circula desde la década del 60 en toda la provincia, este, también vemos que se transforma en opresivo, porque esos objetivos que se plantean para las poblaciones, para las producciones, no se cumplen, no llegan nunca. Entonces, digamos, como que se transforma en un quiebre entre la realidad y los discursos que están circulando dentro de nuestro mundo social. Específicamente hoy en día a través, con la tecnología, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Entonces, mucho de esta información que a nosotros nos dice que está pasando algo magnífico con el turismo, después no, en la realidad nosotros no podemos verlo, o sea, no podemos, no coincide la realidad, digamos, con estos discursos de sustentabilidad. Bueno, la antropología nos ayuda y nos va a permitir mirar esto, pero a la vez no solamente nos va a permitir generar un pensamiento crítico, sino que también nos va a permitir encontrar, digamos, dentro de nuestros propios procesos y de nuestro propio conocimiento, nos va a permitir encontrar las soluciones pertinentes. ¿Sí? La cultura dentro de este esquema, creo que no puedo ver bien la firmina, este, es un recurso importantísimo. Tal es así que la clase que viene nos vamos a dedicar específicamente a analizar primero qué es la cultura como concepto, después cuál es el vínculo dentro del y cómo funciona la cultura dentro de los procesos turísticos en el mundo actual, fundamentalmente a partir de la patrimonialización de muchos espacios geográficos que tienen que ver casualmente con espacios del tercer mundo. Vamos a analizar el vínculo del intercambio que existe entre el emisor y el receptor de los distintos destinos turísticos. Vamos a ver que los intercambios en el mundo actual no son para nada simétricos y que y que este intercambio desigual también se produce dentro del turismo. Y vamos a analizar fundamentalmente, digamos, cómo surge en la primera instancia el turismo como lo conocemos hoy, o como lo conocíamos por lo menos hasta el 2019. Creo que hay que hacer también un análisis a partir de la pandemia, el cual ha cambiado, digamos, el contexto del turismo. Muchas de las características y de las discusiones que teníamos hasta el 2019 con el turismo, con las prácticas del turismo, con la recepción de turistas, con el desborde turístico, este, con la aplicación o la falta de aplicación de políticas, o con el establecimiento de capitales que no son locales, y la subordinación de la población local como mano de obra barata. Bueno, hoy en día, digamos, ha pasado como a segundo plano, como para entender cómo el sector turístico se reafirma y vuelve a consolidarse, ¿no? Después de toda esa vorágine
mundial, digamos, de estos destinos múltiples e internacionales, ¿no? Que no solamente tenían que ver con el sol y la playa, sino que se transformaron en todos los lugares que puedan ser transformados para el turismo como actividad y que el mundo recepciona y recibía, ¿no? De hecho, en la quebrada de Humahuaca, la provincia de Jujuy, digamos, en todas sus diferentes geografías, se han transformado en un destino turístico. Bueno, ¿cómo ha afectado eso, estos cambios y toda esta genealogía que nosotros vamos a ir realizando a lo largo de la materia? Porque también es importante, un recurso importante para la antropología es conocer la propia historia, ¿cierto? Entender la actualidad, entender lo que nos está pasando ahora, el aquí y el ahora, el presente. No podemos hacerlo sin entender una serie de procesos que son procesos históricos que han consolidado nuestro mundo y nuestra realidad actual, ¿sí? Entonces hacemos no solo uso, sino que gran parte de nuestro análisis para entender ciertos problemas en diferentes contextos, parte del análisis histórico, ¿no? De conocer cómo se fueron conformando ciertas actividades, de cómo se fueron conformando ciertos vínculos, ciertas relaciones, y cómo estas relaciones se transforman en determinado periodo de tiempo, en las formas de organización de un determinado grupo, de una determinada sociedad y de una determinada cultura. Como así también podemos ver, digamos, a través de ese proceso histórico, los cambios que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, la valoración este, de la cultura, de los rituales del mundo andino, que antes eran invisibilizados de alguna manera y hoy con el turismo cobraron mucho valor, ¿no es cierto? Las representaciones, no solo las representaciones simbólicas, sino también las representaciones físicas, ¿no es cierto? Los carnavales, bueno, todo eso tiene un análisis y un contexto con el turismo, o sea, en el turismo y antes del turismo, cuando se transforma en una actividad masiva. Y nosotros vamos a hacer esa genealogía, que me parece que como estudiantes de turismo es importante que ustedes no solamente conozcan este, esta serie de cambios que han surgido a través del turismo en los diferentes contextos de nuestra provincia, sino también, y a nivel mundial, sino también cómo estos procesos alteran, cambian la vida de la población, ¿cierto? Porque estamos hablando de una serie de rituales festivos como rituales religiosos, que eran propios de la población y que de repente se transformaron en un valor para toda la humanidad y que de repente, digamos, en determinadas fechas son puestos y expuestos, digamos, dentro de un mercado para transformarse, digamos, en una mercancía. ¿Cómo nosotros podemos generar? Lo cual no está mal, ¿no? O sea, todo esto que le estoy presentando de alguna manera a través de la antropología, no lo estamos poniendo en un valor negativo o en un valor positivo, en realidad estamos haciendo un análisis para pensar e ir repensando muchas de las prácticas que hemos internalizado, ¿no es cierto?, dentro de la antropología, perdón, dentro de nuestro mundo social. ¿Qué quiero decir con esto? Que la antropología, además digamos, de este bagaje científico, histórico, nos sirve a nosotros como herramienta cuando nos permite a nosotros quitar velos de nuestra realidad, ¿sí? Yo creo que una de las características fundamentales de la antropología, como profesión y como ciencia, es esa, ¿no? Permitirnos ver la realidad tal cual es, ¿sí? Entonces, eso nos da un plus, porque no solamente nos permite este, analizar la realidad, sino que además nos permite
generar alternativas y posibilidades que no habíamos considerado o tenido en cuenta dentro de nuestro propio mundo social. ¿Sí? Entonces, la antropología, en primera instancia, nos tiene que servir para generar un pensamiento propio, ¿sí? Un pensamiento a través del cual nosotros podamos generar acciones, un pensamiento a través del cual podamos superar obstáculos, un pensamiento a través del cual nosotros generemos sustentabilidad a través de la práctica turística, ¿sí? Ese enfoque nos va a llevar, digamos, a otra, a otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento crítico, ¿no? No el criticón. Acá hagamos una diferencia, porque el pensamiento crítico no es lo mismo que andar criticando. En esto hay que separarlo del sentido común. Lo que hace la ciencia en general es separar, ¿no?, el conocimiento del sentido común y transformarlo en conocimiento científico, entender un problema desde una perspectiva científica. Entonces nosotros pero para eso tenemos que tener un pensamiento crítico. No tenemos que dar por sentado ni por dado ninguna de las características de nuestra realidad. Siempre tenemos que desconfiar, poner en duda, ¿no es cierto?, esa realidad y esos procesos. Sobre todo cuando los procesos no encajan con nuestra vida cotidiana y nos están vendiendo que funciona, ¿sí? En esos procesos, en este proceso, digamos, de internalizar la antropología, vamos a generar un pensamiento propio, un pensamiento crítico, y vamos a generar un pensamiento para cuando terminemos, o por lo menos es mi objetivo dentro de la materia, que cuando terminemos tengamos un pensamiento estratégico. Un pensamiento estratégico quiere decir saber tomar decisiones en un determinado contexto, en un determinado espacio, ¿no es cierto? Esa característica nos va a generar, digamos, o por lo menos tendemos, o queremos tender hacia esa visión de generar ciertas autonomías, o sea, ser dueños de la toma de decisión, poder generar tomas de decisión. Por eso es que vamos pensando en un perfil de profesional que no solamente es técnico, sino que también tiene que tener estas características para que puedan ser gestores, ¿no? Gestores es pensar en generar políticas en relación a la práctica turística, en generar cambios en relación al turismo, en organizar los diferentes sectores, los diferentes recursos. Una de las características principales para mí dentro del análisis turístico o del mundo del turismo es que siempre pensamos de forma fragmentada, ¿cierto? Pensamos los hoteleros por un lado, los gastronómicos por otro, los agentes que pertenecen a ese campo de forma indirecta, como los músicos, los artesanos, los artistas en general, van por otro camino y nadie, digamos, trabaja de forma organizada ni trabaja en red, ¿no es cierto? Siempre uno hace una actividad aquí, otro allá, y por ahí tenemos algún tipo de noticia de alguno y por ahí nada. Y eso hace que nuestra actividad, en vez de generar, de ser más fuerte y generar sustentabilidad, produce lo inverso, ¿sí? Y es un campo que además está muy intervenido políticamente. Entonces, en ese proceso nosotros miramos desde la antropología todos los problemas. Como ciencia miramos los problemas que tienen los diferentes contextos turísticos, ¿no es cierto? Y las diferentes propuestas turísticas que hay dando vuelta, nos vinculamos mucho a la realidad. Es una característica central de la antropología, porque la antropología como ciencia se basa en datos empíricos, o sea, se basa en la realidad. No podemos hacer un análisis
sino es a partir de la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir desentrañando a través de la óptica este, de la antropología los diferentes problemas que surgen dentro del turismo, ¿sí? Los conflictos territoriales, vamos a analizar también qué instituciones intervienen dentro de estos procesos turísticos. Vamos a clasificar al turismo. No existe una sola forma de hacer turismo, existen múltiples formas, turismo étnico, turismo social, turismo cultural, este, turismo religioso. Bueno, vamos a ver de todos estos tipos de turismo, vamos a hacer un análisis primero teórico y después lo vamos a contraponer con la realidad en la que nosotros estamos, ¿sí? Para generar una serie de estrategias de sustentabilidad. Y por último, vamos a ir mirando, digamos, dentro de esa metodología que nos ofrece tanto la antropología como la metodología cualitativa, qué recursos son los mejores para entender la realidad, ¿no? Nosotros años antes, con la presencialidad, lo que solíamos hacer era salir por Humahuaca a hacer una observación y algún intercambio, si podíamos, con la población, que nos dé información sobre el problema del contexto, ¿no es cierto? O sea, Humahuaca hasta hace unos años era uno, o sigue siendo por ahí, en estos últimos 2 años con la pandemia, el año pasado y este no hemos tenido tanto vínculo, pero era uno de los destinos más importantes, o sea, todo el día había turistas. Cuando nosotros íbamos a dar clases, generalmente había siempre un par de colectivos, porque dábamos clases en el hotel de turismo y en la playa de estacionamiento se llegaban los colectivos y bajaban los contingentes de turistas, que muchos almorzaban ahí en el restaurante del hotel y después salían por el pueblo. Bueno, había una dinámica y una actividad plena desde más o menos las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, que se cortaba, no había nadie más, desaparecía el mundo, ¿sí? Y entonces nos empezamos a preguntar por qué la gente no se queda en Humahuaca, por qué no pernocta, por qué no se queda un par de días, qué hace que sea un destino en el cual durante el día vienen, se quedan un rato y después se van, ¿no es cierto? ¿Y qué problemas genera esto? O sea, no solamente a la actividad turística en sí y la sustentabilidad, y los recursos y demás, sino que también las conflictividades, ¿no? Si toda la población le gusta estar intervenida por el turismo, esta es otra de las características importantes, ¿no? Que también tiene la práctica turística. En general se piensa que como a todo el mundo le gusta viajar, a todo el mundo le gusta recepcionar, o sea, que le gusta recibir turistas. Y esto es un error. Hay destinos turísticos que se han consolidado como destinos turísticos famosos que en algún momento se cansaron de recibir al turista, a los turistas, se cansaron de recibir contingentes. Y eso hace, digamos, que se generen una serie de fricciones y conflictos entre la población y los turistas, sobre todo la población que no interviene dentro del turismo, que es otra de, de las partes importantes, y si no la más importante, porque está dentro de la actividad. Bueno, directa o indirectamente uno va generando estrategias para complementar, para trabajar en red, etcétera, etcétera. Pero si es alguien que no le interesa el turismo, como pasa, y tenemos muchas comunidades, incluso en la Puna, que no les interesa para nada el trabajo con el turismo, ni la actividad turística, se sienten invadidos. Entonces, bueno, también nos vamos a preguntar sobre eso y por qué. Digamos, que esta es la característica que tiene la antropología. No tener una visión única y cerrada, sino tener una visión múltiple y abierta que nos permitan entender toda esta complejidad que reviste
la actividad turística. Como verán hasta acá, digamos, todo lo que he venido desarrollando no se ha ligado tanto a los conceptos y el desarrollo de la antropología en sí, sino la antropología como herramienta, ¿cierto? Para el turismo. En ese proceso también vamos a ver y vamos a analizar este, las nuevas prácticas turísticas, y yo creo que este año vamos a incorporar, me parece que es necesario. El año pasado, en la espera de que la situación de pandémica cambie y de que la pandemia vuelva a traernos la vieja normalidad, que ya no existe, este, repensar no solamente en términos económicos y de cómo la actividad turística iba a resurgir o va a surgir y qué se debe hacer y cómo se debe hacer, sino que a la luz de después de casi 2 años de pandemia, vemos que las reglas del juego han cambiado, ¿no? Que la nueva normalidad que nos ha impuesto esta enfermedad vino para quedarse, y posiblemente para quedarse por largo tiempo. Y esto ha generado, digamos, una serie de contratiempos, sobre todo para el turismo, porque el turismo se maneja específicamente con la dinámica del traslado, ¿no? De ir y de venir por el planeta, por este planeta, por este mundo, siempre y cuando tengamos los recursos para hacerlo, a nuestras anchas, ¿no es cierto? La especie humana viaja, conoce, lleva, trae, bueno. Esto no está ocurriendo en este momento, o sea, si bien es cierto, hay cierto movimiento, hay limitaciones, ¿no? Hay limitaciones, no toda la población puede viajar, no se reciben si no están vacunados, algunos países abren, otros vuelven a cerrar, dependiendo de las variantes y de los problemas sanitarios que van surgiendo, los problemas sanitarios también, ¿no? O sea, el protocolo de bioseguridad que se deben implementar y que se han implementado, lo cual también es un trastorno, viajar, estar todo el tiempo con el barbijo, el alcohol y muchas otras características que han invadido nuestro mundo cotidiano, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay que pensar, o repensar, mejor dicho, cuál va a ser el futuro de la actividad turística, ¿cierto? A estos problemas que ya de base, o estos problemas estructurales que tenía el turismo antes de la pandemia, se suma que ha venido un poco a solapar el resto, porque en realidad al haber menos ingresos de turistas, también hay menos posibilidades económicas de mantener una sustentabilidad, ¿no? Y muchas de las actividades complementarias y de estos agentes indirectos que están interviniendo en el turismo, muchos han desaparecido, muchos no han tenido la espalda económica para seguir trabajando, otros se sumaron. Bueno, empezar a tener un análisis un poco más fuerte, ¿no es cierto?, sobre este proceso. Como yo siempre digo, que cuando uno, digamos, va haciéndose preguntas, la ciencia es eso, es generar preguntas sobre nuestra realidad. Cuando uno pone en duda, pone en tela de juicio la realidad propia, entonces debe generar preguntas. Y esas preguntas solo se responden en un lugar, en la interacción, en el intercambio o en el trabajo, en el campo, en el contexto, ¿no es cierto?, a través de las metodologías. Así que bueno, este año pienso que a lo mejor, como va mejorando aparentemente la situación, por lo menos para nosotros, en Jujuy y en el resto del país, que no hay tantos casos, podamos, por lo menos hacer un trabajo final que incorpore algunas metodologías y que podamos interactuar un poco más, y hacernos algunas preguntas en relación a esta problemática que está golpeando bastante fuerte al turismo. O sea que además
eh, digamos, de incorporar el conocimiento antropológico a al, al turismo, vamos a generar, digamos, un conocimiento que nos va a servir específicamente para toda la profesión, ¿sí? Donde vamos a intercambiar todo ese bagaje teórico que aprendemos, no solamente con la materia, ¿no? Sino también con las otras materias. En general, todo esto, toda esta preparación que ustedes van a realizar de acá hasta que se reciban, tiene que ver con poner en juego y en valor y saber usar los recursos teóricos y metodológicos en el contexto que les toque desenvolverse como profesional. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya los conocí a la mayoría en la clase pasada, en el práctico, en la presentación de la materia, pero a medida que vamos avanzando, también me interesa que vayan haciendo preguntas y vayan planteando dudas, ¿no? Si surgen dudas, Hola, profe. algo que no haya quedado en claro. Profe. Sí, te Sí, escucho. profe, ahí en la rama de la antropología, creo que era, en la antropología social también se incluye, creo que el antropología turismo, creo, ¿no? Sí, este último año ha habido mucho desarrollo, sobre todo porque la antropología, digamos, analiza, le interesa el turismo como un fenómeno a gran escala a partir de la masificación del turismo después de los 90. Y sobre todo porque acompañado a esa masificación, este traslado masivo, este, y, digamos, hay como un cambio a nivel mundial y global. Interesa porque, sobre todo acá en nuestro contexto, viene acompañado de una serie de políticas que son políticas de intervención, ¿no? De organismos internacionales. La patrimonialización es uno de ellos, los tipos de patrimonializaciones que no solamente ha ocurrido acá en la quebrada de Humahuaca, sino que también ha pasado en muchos otros lugares, no solo del mundo, sino de Latinoamérica. Centralmente, porque eso va a generar cambios que afectan a la población. Muchos de esos cambios este, son positivos y muchos son negativos, digamos. Y ahí es donde se problematiza y no en todos los contextos se han dado de la misma manera o han generado los mismos problemas. Vamos a ver casos donde a la población le ha servido para generar cierto tipo de empoderamiento y donde han podido generar, digamos, no solamente recursos propios, sino este, tener una toma de decisión propia, ¿no es cierto? Como población, valorando, por supuesto, su cultura, valorando su identidad. Y vamos a ver casos donde la población local es tomada como si fuera parte del paisaje, como si fuera un zoológico humano, este, y lo venden en un paquete a nivel internacional, que es una valoración negativa. No sé quién me está pidiendo, a ver. Bueno, a ver, bueno, Cami, pero a ver, tengo que tener la pantalla. Dame 2 segundos, que vuelvo para acá. ¿Dónde está tu solicitud, Camila? Que no la puedo ver. Ahí le mandé bien. A ver, denme 2 segundos, que voy a salir de la.
No, no lo veo. Mándamelo de vuelta, Camila, porque no sé si, porque estoy con la presentación, no entró, no lo vi. Bueno, este, entonces hay todo un vínculo fuerte entre la antropología y el turismo, este, que sí hay en algunos casos hay como una especialización, ¿no? En esto de hacer una rama de antropología del turismo, sobre todo en Latinoamérica. Los peruanos han trabajado muchísimo el tema del turismo y la antropología y de cómo este, la práctica turística ha generado muchos conflictos dentro de sus comunidades, y de también cómo el turismo puede ser una herramienta para generar economía y desarrollo. Entonces tenemos también varias discusiones y tenemos, digamos, varios posicionamientos dentro. A ver, ahí. Bueno, ese es el tema, que cuando estoy en la presentación no me deja hacer otra cosa. Bueno, entonces, este, hay vamos a tener, vemos, hay una unidad específica que es antropología y turismo, donde vamos a tener este análisis del vínculo de la antropología con el turismo, ¿no? Pero que tiene que ver fundamentalmente del análisis que hace la antropología sobre los contextos y cómo el turismo como actividad ha generado cambios positivos o negativos dentro de las comunidades o dentro de los contextos donde se aplica, ¿sí? Este, también vamos a ver dentro de ese vínculo, de esa historia este, del vínculo de la antropología y el turismo. Hay unos antropólogos norteamericanos que ya en la década del 70 estaban estudiando sobre los cambios que va produciendo el turismo. Ellos, un texto muy corto, pero es muy interesante lo que ellos proponen, porque entre otras cosas muestran cómo la cultura se modifica, ¿no es cierto? La cultura del valor que le da a la sociedad a poder viajar, ¿no es cierto? Que no es lo mismo el turismo antes de los 70, que en general los destinos eran destinos locales, o sea, era como este, irse a la quebrada. Nosotros nos íbamos a la quebrada, por ejemplo, digamos, no era en este destino, no era este vínculo mundial, global, no eran estas formas de que el verano que viene me voy a Cancún, me voy a Aruba, no sé, pensar en grandes destinos y en lugares exóticos y esa masividad, y la gente comienza a trabajar para eso, ¿no? O sea, empieza a haber todo un cambio en el cual la gente además le pone más valor, este, a cómo nos representamos, no como un individuo que trabaja y el tipo de trabajo que desarrolla, sino como un individuo que trabaja para viajar y a dónde voy a viajar, qué voy a hacer con ese tiempo libre, que no es solo descanso, porque estarse moviendo, ellos consideran no es solamente el ocio, que es una de las características fundamentales del turismo. Entonces, hay un vínculo entre la antropología y el turismo que digamos, se remonta hacia, diría yo, mediados del siglo XX. O sea, hay una preocupación y vamos a ver cómo hay momentos importantes, históricos, que son los momentos que han cambiado, ¿no? La práctica turística y cómo la práctica turística modifica la cultura, tanto local y a nivel global. ¿Sí? Eh, sí, ¿alguien tiene el micrófono abierto? No sé si quiere hacer una pregunta. Bien, entonces,
dentro de esos procesos de cambio y dentro de estos procesos históricos encontramos diferentes tipos de turismo, encontramos diferentes tipos de prácticas culturales que se generan alrededor del turismo. Por eso es que es tan importante dentro del vínculo de la antropología del turismo la cultura, ¿no? Porque la cultura, que es uno de los conceptos fundamentales de la antropología, sigue siendo el que se modifica o el que cambia o el que se pone en valor, ¿sí? Que se ponga en valor la cultura, además, no quiere decir que se ponga en valor a los productores de la cultura, o sea, que se ponga en valor a la población que produce esa cultura. Muchas veces ponemos en valor porque hemos exotizado de alguna manera las prácticas rituales, las prácticas andinas, el carnaval, la Pachamama, pero a la población, que es la productora, la que genera esos rituales, no se la pone en valor, es la que sigue siendo discriminada dentro de su propio territorio, la que sigue siendo maltratada, que la bajan de los colectivos cuando vienen de la Quiaca a la noche o a la tarde. Entonces, digamos, todas estas contradicciones que van surgiendo dentro de la práctica turística, que muchas veces además quedan muy expuestas por la práctica turística, son las que la antropología le interesa como ciencia analizar y estudiar. Por eso se genera ese vínculo fuerte entre la antropología y el turismo. En la actualidad, digamos, diría yo que gran parte de nuestro contexto como política de desarrollo, que es otra de las patas del turismo, vincularse al desarrollo, ya que el desarrollo como política tiene, digamos, una historia larga dentro de la provincia a través de diferentes producciones, ¿no? El turismo vendría a ser una de las posibilidades de desarrollo uno de los bastiones más importantes del desarrollo de estos últimos 20 años, ¿sí? De cómo generar una economía, de cómo generar sustentabilidad a través del turismo. Bueno, yo planteo en varios de mis escritos y sobre todo en mi tesis doctoral que hay que discutir todo este proceso, ¿no? Porque todos estos cambios, como les decía anteriormente, muchos han sido positivos y muchos han sido negativos, ¿cierto? ¿Y a quiénes afectan estos procesos negativos? Y dentro de esos procesos también hay que entender que, digamos, esta búsqueda de sustentabilidad y estos cambios han generado ciertas mejoras, traen aparejados, digamos, siempre estos conflictos. ¿Cómo subsanamos estos conflictos? ¿Cómo mediamos de alguna manera, digamos, o cómo generamos cambios que sean direccionados en el sentido de que sean pensados y trabajados desde la propuesta turística propia? Ese es el desafío que nosotros nos venimos planteando, ¿no? Cómo generar una práctica de desarrollo turístico sustentable propia, ¿cierto? Que incorpore todas estas variables que ya están incorporadas, pero desde la toma de decisión de los grupos locales, ¿sí? Y no que sea un enlatado impuesto, ya sea internacional o sea nacional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hacer una genealogía de la historia del turismo a nivel mundial o a nivel general, después hacer una genealogía histórica de la actividad turística y del impacto de la actividad turística en nuestro territorio es fundamental. Es fundamental porque vamos a comprender, digamos, todos estos procesos. Si nosotros no miramos hacia atrás, digamos, es muy difícil que podamos saltar esos o corregir esos errores que se vienen reproduciendo, aunque parezcan obvios, se vienen reproduciendo desde hace 20 años. O sea, la experiencia que hay en este momento en el territorio
para generar turismo sustentable, es tan importante que lo que nosotros tenemos que hacer es sistematizar ese conocimiento previo para generar sustentabilidad. Eh, una de las características fundamentales, además de la ciencia, no solo de la antropología, es eso, ¿no? Sistematizar la información, sistematizar el conocimiento y ponerlo a disposición de quien produce ese conocimiento para, como les digo, mejorar. En este caso yo siempre estoy hablando de mejorar o de solucionar problemas porque pienso que la antropología tiene que tener ese aporte dentro del turismo porque el turismo es una práctica profesional, o sea, es una profesión práctica. O sea, vamos a hacer acciones en determinados contextos para generar economías y generar sustentabilidad. O sea, tenemos que buscar formas prácticas que nos den soluciones a todas estas problemáticas en las que la antropología aborda y a todas las discusiones que vamos a abordar a partir de ahora y hasta que termine la materia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Sí, profe, está todo bien. Ahí con el trabajo práctico que hice con la rama de la antropología puse antropología social con la antropología cultural. No sé si también. Con antropología Cultural. No sé si también. cultural. Está bien, en realidad la división surge porque la antropología social es propia de los ingleses, ¿no es cierto? De la corriente teórica inglesa y de la escuela inglesa. Y la antropología cultural es, digamos, más de la antropología norteamericana. Lo que pasa es que nosotros hemos ido recibiendo influencias de ambas escuelas. En ese proceso, digamos, en muchos lugares del mundo es o antropología social o antropología cultural. Y nosotros siempre estamos pensando, digamos, en la antropología social y cultural, lo cual, digamos, no está mal, está bien, digamos, una rama social y cultural, y en general nosotros pensamos en esos términos cuando analizamos, cuando hacemos etnografía, cuando incluso hacemos teoría, pensamos en una antropología social y cultural más que en una antropología social o cultural. ¿Sí? Está bien la respuesta. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya ahora nos estamos quedando con poco tiempo. Les pido que para la próxima clase, por favor, estén a horario, así podemos trabajar más y explayarnos más. Y me gustaría que los últimos minutos, cada clase que tomemos, o no los últimos minutos, si les surge alguna duda, levanten la mano, pregunten, si hablan mejor, si se abren el micrófono y me dicen, profe, esto no me cierra o esto no entiendo, mejor, porque con la tecnología, o sea, con la pantalla y esto de estar cambiando de lugar, cuando hago la presentación, una vez que entro a la presentación, me restringe muchas de las actividades que estoy haciendo, a pesar de que queda abajo, ahora lo deja abajo el Meet, a, a la parte donde puedo manejar, digamos, que ustedes entren, salgan y demás, ¿sí? Así que eso también les pido, que seamos puntuales. Yo generalmente espero 10 minutos de tolerancia para que puedan entrar, porque muchas veces hasta que uno se conecta o a lo mejor la máquina falla y todo, espero de las 10 hasta las 10:10 para recién iniciar la clase, ¿sí? Después se me complica si ya empiezo a dar clase, o sea, si ya empezamos con el teórico y estoy en el medio de la presentación, recibir es medio más complicado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta que surja hasta acá? ¿No? Disculpe, profesor, Sí,
¿Qué tal? Buen día, Buen profesor. día. Sí, sí. Sí, con respecto al trabajo práctico, la pregunta 5: ¿qué función cumple la teoría en la construcción de conocimiento en ciencias sociales? Bien. Tenía dudas en la interpretación de la pregunta en sí. ¿Y cuál era qué duda tenía específicamente? Porque que ustedes tenían para leer, este, no me estoy acordando el nombre del autor. Claro que el autor, Lischetti, Mirta, que digamos Lischetti, Mirta Lischetti. sí, Lischetti, sí, que distingue el modelo antropológico clásico en dos dimensiones: la dimensión teórica y la dimensión técnica, Sí. las correspondientes interrelaciones que tiene. Entonces, aquí estaría la explicación de la función que cumple la teoría en la construcción de conocimiento de ciencias sociales, en la dimensión teórica, Este, que la es integral dimensión, por un conjunto de variables que se corresponden con una determinada concepción de los conjuntos sociales antropológicos, dice el texto. claro, en realidad es más simple. Ustedes tenían dos textos para leer. Uno es Lischetti, que está ¿Sí? haciendo una introducción, es más manual, y hace una introducción muy larga porque además va mostrando rápidamente el proceso histórico de la antropología, cómo cambia este, el objeto de estudio a partir de que cambia el mundo, ¿no? Que cambian las políticas a nivel mundial, desaparecen las colonias, surgen nuevas políticas como el desarrollo, bueno, etcétera, etcétera, pero aborda hasta los Ujú. 70. Y en los 70 se queda. Y después tenían un texto de, si mal no recuerdo, de Alejandro Grimson. Así es, profesor. Bien. Donde está exponiendo la importancia del mundo actual, la complejidad del mundo actual, ¿no? Donde, digamos, todas estas revisiones teóricas y analíticas, se podría decir, en relación a la antropología, son superadas y se van complejizando cada vez más porque hay múltiples aspectos que la antropología va a abordar, múltiples problemas que tienen que ver con este, nuevas actividades que van surgiendo en el mundo. El turismo es uno de ellos, bueno, él específicamente no lo menciona, pero lo fundamental de la teoría, cualquier ciencia, y en particular en la antropología, es la visión que nos permite a nosotros desarrollar para entender la realidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos hacer un análisis de la realidad si no tenemos un marco teórico, si no tenemos ese conocimiento teórico que a nosotros nos permite abstraernos de la realidad, ¿sí? Problematizar la realidad. En general, cuando uno no posee teoría, este, denominamos, desde el sentido común se habla mucho de la teoría, ¿no es cierto? Uno dice, estoy Sí. teorizando sobre si Alberto mejorará mi condición de vida a partir del aumento de sueldo, y uno discute con los amigos y teoriza. Eso es una forma de denominar al pensamiento, ¿no? Pero la Sí, sí, claro. teorización en ciencia, que es cuando uno despega, digamos, ese análisis, incluye una serie de variables que complejizan ese pensamiento. Entonces, si yo soy científico, tengo que pensar primero que es muy difícil la primera variable, que somos un país endeudado, que tenemos una deuda muy grande que la hemos heredado de otro gobierno, ¿no es cierto? Eso, lo cual ya encarece nuestra realidad. La otra variable es que existe poca producción, ¿cierto? No se ha incentivado mucho a las pymes, vienen en un estado de caída. La tercera variable que está en juego es la pandemia y el cierre del 2020 que ha producido estragos económicos en muchos sectores, el turismo incluido. Entonces, se dan cuenta, yo ya he pensado en tres aspectos de la realidad que las he denominado variables, ¿cierto? Claro, sí, profesor. Y ese pensamiento, primero que yo
se presenta de una forma simple, lo fui complejizando. Entonces, a eso la ciencia le suma que para entender, digamos, estos procesos que yo he pensado como científico, los voy a explicar desde una determinada escuela teórica, ¿sí? Esa escuela teórica puede ser el marxismo, puede ser el funcionalismo, el funcional estructuralismo, el estructuralismo, puede ser la teoría de la estructuración, de un sociólogo llamado Giddens. Entonces, la teoría es la herramienta fundamental que a mí me permite analizar la realidad. Por eso, analizar la realidad, en el caso nuestro del turismo, implica, ¿no es cierto?, generar soluciones a los problemas a los que nos enfrenta nuestra práctica profesional. Entonces, sí, es fundamental la teoría dentro del análisis de la realidad o dentro del análisis social, pongámoslo en términos generales. ¿Responde un poco eso a la pregunta? Sí, profesor. Sí, sí, sí. ¿Clarifica Sí, un poco profesor. más? Sí, sí, bastante. Muchas gracias, Yo sé que profesor. ustedes no tienen una base. Este, sí, Eliana, ahí te dejo hablar. Yo sé que es muy difícil cuando uno no tiene una. Nosotros en la antropología, por ejemplo, tenemos una materia que se llama Teoría e Historia de la Antropología, donde vamos viendo a partir de los inicios de la antropología, preclásica, clásica y demás, cómo se han ido utilizando diferentes corrientes teóricas, desde el evolucionismo hasta las teorías contemporáneas, y entonces, pero analizamos cada una de esas teorías, ¿no es cierto? El evolucionismo y la explicación que tenía el evolucionismo en relación al mundo. El funcionalismo y cómo explicaba el funcionalismo la realidad y la realidad social. Lo mismo el marxismo, el estructuralismo, esto en las ciencias sociales y en la ciencia antropológica en particular. Después hay otras formas de explicación del mundo que se contraponen, que tienen que ver con las ciencias duras, ¿no? Donde ya estamos hablando además de paradigmas científicos, y cuando hablamos de paradigmas son las explicaciones que dominan el campo científico en un determinado momento, ¿sí? O sea, que es uso de toda la ciencia, es la explicación, es la moda, digamos, dentro de la ciencia. Como ustedes tienen esta visión más particular, en el sentido de que van a generar un conocimiento más práctico, no científico, es una profesión, ¿no es cierto? No tienen este desarrollo teórico dentro de su currícula. Pero nosotros, y tampoco por eso les digo, no quiero hacer los antropólogos, pero yo sí quiero que esta materia nos sirva para generar ese pensamiento. ¿Me entienden? Después queda en cada uno de ustedes el abordar, si quieren, teorías y llevar, digamos, a otro nivel su interés. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien. No sé quién estaba preguntando. ¿Alguien levantó la mano recién? Sí, yo, profe, era con respecto al punto 5 que creo que lo encontré. Estaba le quería decir que estaba en la página 2, Sí, que no sé si quiere que lo lea, pero es para bueno, facilitar un poco. bueno. Ay, y no sé si tampoco, pero si acaso pregunto. Sí, Dice, se impone una perspectiva relativista que permite reconstruir los puntos de vista de los actores sociales. No puede haber una ciencia social no céntrica sin una rotación de perspectiva, o sea, sin salir de nuestros sentidos comunes para claro. comprender los sentidos comunes de los otros, sus lenguajes y historias del sentir y clasificar el mundo. Creo que esa era la respuesta del Es 5. una respuesta, sí, 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 es una posible respuesta y dentro del texto es la mejor, digamos, del texto que ustedes tienen. En realidad porque viene a descentrar todo toda nuestra mirada y nuestros preconceptos desde el sentido común. Ah, bueno, profe. ¿Está bien?
Bien, estamos un poco en hora. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No se olviden que igual tenemos el práctico el día jueves a la tarde. ¿No? ¿No quedan dudas, preguntas? Bueno, para la semana que viene, no se olviden, el link queda en el aula, donde va calendario, que aparece como evento nuevo. En general le pongo link, clase y la fecha del día. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, era 15/9 y entran a través del link. Eh, Tienen 10 minutos de tolerancia, les pido que seamos más o menos puntuales para que podamos iniciar la clase y podamos explorar más temas y podamos trabajar mejor, y no esta versión más acotada y apurada porque a las 12 cortamos, yo tengo, justo hoy tengo una reunión, si no me queda un poco más. Y a la medida que van surgiendo, no solo que van surgiendo las dudas y las preguntas, nos vamos a ir conociendo más, van a ir leyendo más, entonces van a ir teniendo, les va a ir generando más dudas o más preguntas, o más interés, espero, y entonces vamos a ir compartiendo más y espero que sea también, haya algún tipo de intercambio, y de que interactuemos un poco más. ¿Sí? No hay dudas, preguntas. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Queda la clase grabada en el aula. Los espero el martes que viene a las 10 de la mañana. El miércoles, perdón, que viene a las 10 de la mañana. Chau, chau. Chao, hasta luego, profe. Chao, Chau, Chao, nos profe. vemos, profe. Juan. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profe.